Muy buenos días muchachos, espero que se encuentren muy bien. Es un placer para mí saludarlos de nuevo y espero que podamos realizar las clases de la mejor manera posible y que ustedes puedan aprender al máximo, esperando siempre que tener una experiencia lo más cercana posible con lo presencial. Es por eso que he realizado este videito para apoyarme un poco en la explicación del día de hoy. Entonces como primera medida, entonces quiero decirles que este segundo periodo, el tema a tratar, el tema central son los hidrocarburos. Entonces por favor en su cuaderno van a consignar la explicación que voy a ir dando. Ustedes van sacando sus apuntes y espero que sea el mayor provecho posible. Entonces, segundo periodo, tema principal, hidrocarburos. Entonces, los hidrocarburos son compuestos orgánicos muy sencillos, pues solamente están compuestos por dos tipos de átomos, que son el carbono y el hidrógeno. Pero no obstante, la gama de compuestos que pueden formar son muchos. A partir de ellos se pueden formar muchos compuestos orgánicos. Uno de ellos son los hidrocarburos. Entonces, de esta manera tenemos que los hidrocarburos se dividen en dos grandes grupos. Unos son los de tipo alifático y otros son de tipo aromático. ¿Listo? A su vez, los alifáticos se dividen en alcanos, alquenos, alquinos y sus correspondientes cíclicos, cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias, cuáles son las características de cada uno de ellos, qué propiedades físicas, qué propiedades químicas tienen, etc. Entonces, primero que todo, ¿qué son los hidrocarburos alifáticos? Entonces, la palabra alifático proviene del griego alifas, que quiere decir grasa, y es un grupo de hidrocarburos que tiene como características que son insolubles en agua. Tienen también una composición química bien definida, como los veremos a continuación. Y los hidrocarburos aromáticos se caracterizan porque están formados muchas veces por un anillo de benceno. Entonces vamos a estar observando detenidamente a qué hace referencia. Entonces, los hidrocarburos alifáticos se dividen en hidrocarburos saturados. Entonces, esos hidrocarburos saturados corresponden a los alcanos. ¿Por qué se llaman saturados? Entonces, porque todos los enlaces de aromáticos. Todos los enlaces de carbono que ellos tienen están ocupados, es decir, no da lugar a que se unan con otros elementos. Entonces esos son los alifáticos, que corresponden a los alcanos. Entonces,
Los alcanos son hidrocarburos saturados, que son de cadena abierta. Entonces vamos a ver un poquito de qué se trata. Entonces, los hidrocarburos saturados son compuestos químicos que se encuentran formados exclusivamente por átomos de carbono y de hidrógeno. Dichos compuestos se obtienen por la destilación fraccionada a partir del petróleo o el gas natural. Entonces, como les decía, este tipo de hidrocarburos no da lugar a que se una con otro tipo de elementos. Entonces, es una cadena lineal unidos por enlaces sencillos de carbonos e hidrógenos. ¿Cuál es la característica y por qué dice saturados? Saturados es porque no tienen la capacidad para aceptar ningún otro tipo de elemento en su composición. ¿Listo? Entonces, estos hidrocarburos saturados están compuestos por los alcanos. Entonces, ¿qué dice? Los alcanos son hidrocarburos de cadena abierta. ¿Qué quiere decir de cadena abierta? Es decir, que son lineales y nunca se van a cerrar. ¿Cuál es la característica de estos hidrocarburos llamados alcanos? Entonces, antes de todo, entonces estos hidrocarburos son de cadenas abiertas, ya sean sencillas o ramificadas. Ya más adelante les voy a explicar cada uno de esos. Entonces, este tipo de hidrocarburos se encuentra unidos, o sea, el carbono y el hidrógeno se encuentran unidos por enlaces covalentes simples. Esto implica ¿qué? Implica 4 posibilidades de enlaces con el átomo de carbono que se encuentran ocupadas. Entonces es que el átomo de carbono esté unido por 4 hidrógenos o en su defecto que en cada uno de esos 4 enlaces esté ocupado, ya sea formando cadenas, como pueden ver. Entonces, aquí podemos observar el ejemplo que les digo. ¿Por qué se dice saturado? Porque todos sus posibles enlaces están ocupados. Todos sus posibles enlaces están ocupados. Tiene 4 posibilidades de agruparse. Entonces, como vemos en el primer ejemplo, se puede agrupar con 4 hidrógenos o, como vemos en el segundo ejemplo, puede formar cadenas con otros carbonos, pero a su vez con otros hidrógenos. Entonces vemos que son lineales y son de cadena abierta porque nunca forman un ciclo, nunca se cierran, siempre van lineales. A eso se le denomina cadenas abiertas. ¿Cuál es la característica de los alcanos? Entonces la característica de los alcanos es que todos ellos son como el ejemplo que está acá. Son de enlaces sencillos covalentes. Todas estas lineecitas que vemos acá, como estas, son los enlaces sencillos covalentes. Entonces los alcanos van a tener esta estructura. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el alcano más sencillo que se puede formar? Entonces el alcano más sencillo que se puede formar es el metano, como el de acá. ¿Por qué? Porque solamente está compuesto por un átomo de carbono al cual está unido en todos sus posibles enlaces por hidrógeno. Entonces su fórmula sería CH4 y es el alcano más sencillo que puede existir. ¿Listo? Entonces, retomando entonces para que quede claridad, entonces que los hidrocarburos saturados son aquellos que tienen ocupados todos sus posibles enlaces con los átomos de hidrógeno, en su defecto con carbón
para formar cadenas lineales. ¿Listo? ¿Qué más le puedo hablar sobre esto? Entonces vamos a hablar un poco sobre sus propiedades. ¿Qué propiedades tienen este tipo de hidrocarburos? Entonces empecemos por las propiedades físicas que tienen estos tipos de hidrocarburos. Entonces empecemos por las propiedades físicas. ¿Listo? Entonces, en estado puro, los alcanos son incoloros y presentan una densidad menor a la del agua. ¿Listo? Vamos a ver aquí algunas de la clasificación de hidrocarburos saturados antes. Me va a pasar. Entonces los hidrocarburos saturados son acíclicos. ¿Qué quiere decir acíclicos? Entonces, hidrocarburos acíclicos quiere decir que no presentan ciclo, lo que le decía anteriormente. Entonces, que son lineales, que es lo mismo que si son alifáticos o de cadenas abiertas. Entonces aquí están explicándoles lo que les decía anteriormente con mayor claridad. Entonces ahí vemos este tipo de hidrocarburos que forman cadenas tanto con otros carbonos y con hidrógenos. ¿Cuál es una de las características de estos, de los hidrocarburos saturados? Ya que vemos aquí. Entonces, una también de las características de los hidrocarburos saturados es que solamente pertenecen a ellos los alcanos. Solamente a ellos pertenecen los alcanos. Entonces, en los otros son los hidrocarburos cíclicos. ¿Cuáles son los hidrocarburos cíclicos? Son los que llamamos cicloalcanos en este caso. Entonces vemos que son enlaces sencillos y que van formando cadenas cerradas. Estas cadenas cerradas tienen la característica que son o que forman figuras geométricas, y según la figura geométrica pues recibe el nombre respectivo. Entonces, como podemos ver acá, son carbonos e hidrógenos unidos en un ciclo. ¿Por qué un ciclo? Porque se cierra, a lo contrario de estos que son de cadena abierta. Entonces, a estos hidrocarburos cíclicos siempre se les nombra ciclo y su nombre respectivo. Más adelante vamos a ver su correspondiente nomenclatura. Entonces, por ejemplo, este se llama ciclopropano. Entonces, tiene en su estructura 3 átomos de carbono que están unidos entre sí formando un triángulo. Así hay muchos que forman figuras geométricas. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a la clasificación. Entonces, retomando para quedar claro, entonces los hidrocarburos saturados solamente comprenden los alcanos. Se dicen saturados porque tienen ocupados todos sus enlaces por carbono y por hidrógeno. Según su estructura se clasifican en hidrocarburos acíclicos, alifáticos, también se le llaman de cadenas abiertas o lineales, que son los que vemos en el lado izquierdo, o hidrocarburos cíclicos o cerrados, que son los que vemos al lado derecho de la pantalla. ¿Listo? Entonces, más adelante vamos a hablar de propiedades de este tipo de compuestos y seguiremos en el siguiente video con este tema.